Hay historias que se esconden en los rincones más olvidados de nuestros pueblos, relatos que permanecen en silencio durante décadas, esperando quizá el momento preciso para salir a la luz. La que voy a contarles hoy comenzó a revelárseme hace 3 años, cuando me encontré por casualidad con Teresa Mendoza en el pequeño cementerio de Valdecabañas, un pueblo de Toledo que apenas figura en los mapas. Esta mujer de 87 años, de mirada serena pero penetrante, me cambió la perspectiva sobre algo que hasta entonces consideraba imposible: las manifestaciones físicas de lo divino en el cuerpo humano. Teresa estaba limpiando una tumba cuando la vi por primera vez. No había nada extraordinario en su apariencia, salvo quizá esa tranquilidad que sólo poseen quienes han vivido mucho y han aprendido a aceptar lo inexplicable. Me acerqué para preguntarle sobre la historia del cementerio, pero fue ella quien, después de observarme durante unos minutos en silencio, decidió contarme algo que había guardado en secreto durante la mayor parte de su vida. Usted escribe sobre cosas raras, ¿verdad?, me dijo con una sonrisa casi imperceptible. Pues yo tengo algo que quizá le interese, aunque no sé si me va a creer. Lo que Teresa me relató durante las siguientes 2 horas desafió todo lo que creía saber sobre los límites de la experiencia humana. Desde los 12 años, me explicó, había comenzado a tener lo que ella llamaba encuentros. No visiones, no sueños, sino encuentros reales con una presencia que se identificaba como la Virgen María. Pero lo verdaderamente extraordinario no eran las visiones en sí, sino lo que ocurría en su cuerpo durante y después de estos episodios. Una marca luminosa aparecía en su frente, visible para otros, que duraba entre 3 y 5 días antes de desvanecerse completamente. La primera manifestación ocurrió el 15 de enero de 1948. Teresa me describió aquel día con una precisión que sólo los momentos traumáticos o extraordinarios consiguen grabar en la memoria humana. Era un jueves por la tarde y ella estaba recogiendo leña cerca del arroyo que atraviesa el pueblo cuando, según sus palabras, el aire cambió. Una luminosidad extraña, que no provenía del sol ni de ninguna fuente visible, comenzó a envolver el lugar. Entonces vio a una mujer vestida de azul que se le acercó caminando sobre el agua del arroyo, sin producir ondas ni alteración alguna en la superficie. Me dijo que había sido elegida para llevar una señal, recordaba Teresa con voz pausada, y que esa señal aparecería en mi frente cuando fuera necesario que otros supieran que el mensaje era verdadero. Al terminar el encuentro, que duró según ella unos 10 minutos, Teresa sintió como si una corriente eléctrica recorriera todo su cuerpo, concentrándose finalmente en la frente. Cuando regresó a casa, su madre se alarmó al ver una marca brillante, como una estrella de 6 puntas, que irradiaba una luz suave pero claramente perceptible en la penumbra de la habitación. Lo que me impactó durante nuestra conversación no fue sólo la consistencia de su relato, sino la documentación que Teresa había conservado a lo largo de los años. Cartas de vecinos que habían presenciado el fenómeno, fotografías en blanco y negro donde se aprecia una extraña luminosidad en su rostro, e incluso informes médicos que datan de los años 50 y 60. El doctor Ramón Castellanos, médico rural que atendió a Teresa durante más de 30 años, dejó escrito en sus notas que había examinado la marca en múltiples ocasiones y que no correspondía a ninguna patología cutánea conocida, no producía dolor ni molestia y aparecía y desaparecía sin seguir patrón médico alguno. Los testimonios de los vecinos resultan particularmente inquietantes. María José Herrera, que fue vecina de Teresa durante más de 5 décadas, me confirmó haber visto la marca luminosa en al menos 12 ocasiones. No era como un tatuaje ni una pintura, me explicó cuando la entrevisté el año pasado. Era como si la piel brillara desde dentro, como si hubiera una luz encendida debajo, y siempre aparecía después de que Teresa dijera que había tenido una visión. Los días previos a que apareciera, ella cambiaba, se ponía más silenciosa, más recogida, como si supiera que iba a pasar algo. Pero quizá lo más revelador fue descubrir que Teresa no estaba sola en esta experiencia. Durante mis investigaciones posteriores encontré referencias a casos similares en archivos parroquiales de diferentes regiones de España, siempre relacionados con mujeres, siempre con manifestaciones físicas que la medicina no lograba explicar y siempre con el mismo patrón de rechazo institucional. La Iglesia local, lejos de investigar o acoger estos fenómenos, optó por el silencio y, en muchos casos, por la presión directa sobre las protagonistas. El párroco de Valdecabañas durante los años 60, don Aurelio Martín,
había dejado constancia en los archivos parroquiales de su preocupación por las manifestaciones anómalas que rodeaban a Teresa Mendoza. En una carta dirigida al Obispado de Toledo en 1967, escribía textualmente: «La mujer genera inquietud entre los feligreses con sus afirmaciones de visiones y las extrañas marcas que aparecen en su rostro. He intentado disuadirla de continuar con estas prácticas, pero ella insiste en que no tiene control sobre los fenómenos. Solicito orientación sobre cómo proceder». La respuesta del obispado fue tajante: silencio absoluto y prohibición expresa de que Teresa compartiera sus experiencias con otros feligreses. Este patrón de silenciamiento no era exclusivo de Valdecabañas. En mis archivos he documentado casos similares en Burgos, Salamanca, Cáceres y Almería, siempre con la misma respuesta institucional: negar, ocultar, silenciar. Mujeres que afirmaban tener experiencias místicas acompañadas de manifestaciones físicas inexplicables, y una Iglesia que, paradójicamente, prefería ignorar lo que podría haber considerado milagroso si hubiera ocurrido en otros contextos o en otras épocas. Teresa me explicó que durante más de 40 años mantuvo el silencio impuesto, compartiendo sus experiencias solo con su familia más cercana y algunos vecinos de confianza. Me hicieron sentir como si fuera una mentirosa o una loca. Me confesó con una mezcla de tristeza y resignación, pero yo sabía lo que había visto y lo que me pasaba en el cuerpo. Los médicos no lo entendían, los curas no lo querían, pero yo no podía negar lo que vivía cada pocas semanas cuando ella venía a visitarme. La marca luminosa siguió apareciendo de forma intermitente hasta bien entrada la década de los 90. Según los registros que Teresa llevaba en un cuaderno escolar, las manifestaciones se producían entre 8 y 12 veces por año, siempre precedidas de lo que ella describía como el encuentro. Nunca pudo predecir cuándo ocurrirían, aunque con el tiempo comenzó a notar ciertos patrones. La mayoría se producían en fechas relacionadas con el calendario litúrgico, especialmente alrededor de las festividades marianas y siempre durante momentos de crisis personal o comunitaria. Lo que me llevó a comprender que estaba ante algo verdaderamente extraordinario fue la coherencia de todos estos elementos a lo largo de casi 8 décadas de vida. Teresa no buscaba notoriedad, no tenía interés económico en sus afirmaciones y había soportado el rechazo y la incomprensión durante la mayor parte de su existencia. Su relato, además, coincidía con patrones que había comenzado a detectar en otros casos similares, patrones que sugerían la existencia de un fenómeno mucho más amplio y complejo de lo que inicialmente había imaginado. Cuando terminé aquella primera conversación con Teresa en el cementerio de Valdecabañas, comprendí que me encontraba ante el primer capítulo de una investigación que me llevaría por caminos inesperados y me pondría en contacto con mujeres extraordinarias que habían vivido experiencias similares en distintos rincones de que ya antes España. Mujeres que, según mis hallazgos posteriores, compartían ciertas características físicas y espirituales que las distinguían del resto, marcas secretas que sólo ellas parecían poseer y que las identificaban como parte de un misterio mucho más profundo de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. Durante los siguientes 18 meses, recorrí pueblos y ciudades siguiendo el rastro de testimonios similares al de Teresa. Lo que comenzó como una investigación local se transformó en un trabajo de campo que me llevó desde las montañas asturianas hasta los desiertos de Almería, pasando por barrios marginales de Madrid y aldeas perdidas en Galicia. En cada lugar, las mujeres que aceptaron hablar conmigo describían experiencias que, pese a estar separadas por décadas y miles de kilómetros, presentaban una coherencia inquietante. Era como si todas hubieran leído el mismo manual invisible o hubieran participado en un curso secreto que nadie había impartido jamás. La primera marca que identifiqué, y la más común entre todas las mujeres entrevistadas, era lo que llamé la marca lumínica. Se manifestaba de forma consistente durante el primer contacto divino, siempre descrito como una luz que no provenía de ninguna fuente identificable, pero que resultaba más cálida y penetrante que la luz solar. Carmen Vázquez, una maestra jubilada de Salamanca que vivió su experiencia en 1967, me explicó que esa luz parecía surgir desde el interior de su propio pecho, expandiéndose hacia afuera hasta crear una especie de burbuja dorada que la envolvía completamente. Era como si mi corazón se hubiera convertido en un pequeño sol, me dijo, pero un sol que no quemaba, que solo consolaba.
Esta luz, según todos los testimonios recogidos, permanecía visible para ellas durante varios días después del encuentro inicial, manifestándose especialmente en momentos de oración o reflexión profunda. Algunas mujeres reportaban que esta luminosidad interior se intensificaba ante situaciones de peligro o cuando alguien cercano necesitaba ayuda espiritual. La segunda marca era de naturaleza táctil, una sensación física que todas describían con palabras casi idénticas. Se trataba de una presión suave pero firme sobre el centro del pecho, como si una mano invisible se posara allí durante las experiencias espirituales más intensas. María José Herrera, una enfermera de Córdoba que experimentó su primer contacto en 1989, me contó que esta sensación llegaba siempre precedida de una ligera vibración que comenzaba en la base del cuello y se extendía hacia los hombros. Es como si alguien te dijera: tranquila, estoy aquí, sin pronunciar una sola palabra, explicaba. Lo más extraordinario de esta marca táctil era su capacidad predictiva. Las mujeres aprendían a interpretarla como un sistema de comunicación no verbal que les alertaba sobre situaciones futuras o les confirmaba decisiones importantes. Rosa Martín, de Badajoz, me reveló que esta presión se intensificaba cada vez que se encontraba con personas que atravesaban crisis espirituales profundas, como si fuera una especie de radar emocional que detectaba el sufrimiento ajeno. La tercera marca resultó ser la más perturbadora desde el punto de vista científico. Se trataba de una alteración temporal que todas las mujeres experimentaban durante sus encuentros más profundos. Ellas lo describían como tiempo detenido o tiempo expandido, episodios en los que conversaciones que duraban horas transcurrían en minutos reales, o viceversa. Isabel Navarro, una bibliotecaria de Valencia que vivió su experiencia más intensa en 1995, me explicó que durante una de sus visiones había mantenido un diálogo extenso con una presencia luminosa sobre el sentido de su existencia, repasando toda su vida desde la infancia hasta ese momento, reflexionando sobre cada decisión importante que había tomado. Cuando terminó el encuentro y miró el reloj, habían pasado exactamente 7 minutos. Es imposible, me dijo, pero tengo la certeza absoluta de que estuve allí durante horas. Recuerdo cada palabra, cada emoción, cada revelación que recibí. Esta distorsión temporal, presente en todos los casos documentados, sugiere que estas mujeres acceden durante sus experiencias a una dimensión donde las leyes físicas que conocemos operan de manera diferente. La cuarta y última marca era quizá la más inquietante para las propias protagonistas. Se trataba de un conocimiento espontáneo de información que no habían adquirido por medios convencionales. No me refiero a predicciones o visiones del futuro, sino a un acceso súbito a datos concretos sobre personas, lugares o situaciones que desconocían completamente. Amparo Jiménez, una ama de casa de Murcia, me relató cómo durante una oración intensa en 2003 había recibido información detallada sobre la infancia traumática de una vecina nueva que acababa de mudarse al barrio. Supe su nombre real, que había cambiado por razones legales. Supe dónde había nacido, conocí detalles sobre un accidente que había sufrido a los 8 años y que la había marcado para siempre, me contó. Cuando finalmente se acercó a la mujer para ofrecerle su ayuda, descubrió que toda la información era exacta. Este tipo de conocimiento intuitivo se manifestaba especialmente cuando estas mujeres se encontraban ante personas que necesitaban ayuda espiritual o emocional, como si funcionaran como canales de información divina destinada a sanar o consolar. Lo que más me llamó la atención durante esta fase de la investigación fue descubrir que estas 4 marcas no se presentaban de forma aislada, sino que aparecían siempre en conjunto, siguiendo un patrón temporal específico. Primero se manifestaba la marca lumínica durante el contacto inicial, después la táctil como forma de comunicación continua, luego las alteraciones temporales durante los encuentros más profundos y finalmente el conocimiento espontáneo como herramienta de servicio hacia otros. Era como si existiera un protocolo invisible, un proceso de iniciación gradual que todas estas mujeres seguían sin saberlo. Cuando amplié la investigación más allá de las fronteras españolas, los resultados fueron aún más sorprendentes. Los testimonios recopilados en México y Argentina presentaban las mismas 4 marcas con variaciones mínimas. Esperanza González, una partera tradicional de Oaxaca que había vivido su primera experiencia en 1978,
describía la luz interior usando prácticamente las mismas palabras que Carmen de Salamanca. Las fechas también mostraban patrones interesantes. De los 47 casos documentados entre 1920 y 2023, 31 habían experimentado su primer contacto durante el mes de diciembre, especialmente entre el 8 y el 24. Otro grupo significativo había vivido sus experiencias iniciales en marzo, coincidiendo con la Semana Santa o los días inmediatamente posteriores. Pero lo que realmente me inquietaba era el silencio. Cada vez que intentaba contrastar estos testimonios con autoridades religiosas oficiales, me encontraba con una muralla de evasivas, negativas, educadas o directamente con puertas cerradas. Párrocos que habían conocido personalmente a algunas de estas mujeres se negaban a hablar del tema, obispos que cancelaban citas previamente concertadas, teólogos que derivaban mis preguntas hacia otros colegas que, a su vez, rehusaban comentar el asunto. Era como si existiera una consigna no escrita de mantener estos fenómenos en el más absoluto silencio institucional. ¿Por qué? ¿Qué amenaza podían representar estas mujeres y sus experiencias para una institución que, teóricamente, debería celebrar cualquier manifestación auténtica de lo divino? Fue durante una de esas noches de insomnio, cuando los expedientes se acumulaban sobre mi escritorio como pruebas mudas de una realidad que se resistía a ser catalogada, que encontré el primer testimonio fotográfico de lo que después aprendería a llamar la marca lumínica. La imagen había llegado a mis manos de forma casual, casi fortuita, a través de un médico de Salamanca que conocía mi trabajo y que después de mucho dudar se decidió a contactarme. «Tengo algo que debería ver», me dijo por teléfono, con esa mezcla de urgencia y cautela que ya conocía bien en quienes habían presenciado lo inexplicable. «Pero tiene que venir aquí. Esto no se puede enviar por correo». El viaje a Salamanca me deparó uno de esos encuentros que marcan un antes y un después en cualquier investigación. María del Carmen trabajaba como enfermera en el hospital universitario desde hacía más de 20 años. Una mujer de mediana edad, rostro sereno, manos acostumbradas al cuidado de otros, que me recibió en su casa con la naturalidad de quien ha aprendido a convivir con lo extraordinario sin perder la cordura. Me mostró las fotografías sin preámbulos, como quien enseña una cicatriz o una marca de nacimiento. Allí estaban, puntos de luz perfectamente definidos en su frente, una luminiscencia suave pero inequívoca que parecía brotar desde el interior de su piel, captada por una cámara digital convencional durante lo que ella describía como sus momentos de oración profunda. Empezó hace 3 años, me explicó mientras preparaba café, con esa tranquilidad que solo da la aceptación de lo que no puede cambiarse. Al principio pensé que eran problemas con la cámara o reflejos de alguna luz exterior, pero ocurría siempre en el mismo lugar, siempre con la misma intensidad y solo durante mis ratos de recogimiento espiritual. Las fotografías mostraban una progresión fascinante. Primero aparecían como pequeños puntos dorados en el centro de la frente, luego se extendían formando líneas delicadas que descendían hacia las sienes, creando un patrón que recordaba vagamente a las representaciones clásicas de los halos en el arte sacro, pero con una geometría propia, única, imposible de reproducir artificialmente. Lo que más me intrigó desde el primer momento fue la absoluta normalidad con la que María del Carmen había integrado este fenómeno en su vida cotidiana. No hablaba de visiones extáticas ni de estados místicos extraordinarios. Simplemente describía una sensación de calor suave en la frente y las manos durante sus momentos de oración, acompañada de una paz profunda que, según sus palabras, parecía extenderse desde dentro hacia afuera, como si todo mi cuerpo fuera una lámpara que alguien hubiera encendido desde el interior. Sus colegas del hospital habían comenzado a notar cambios sutiles en su presencia. Los pacientes más agitados se calmaban cuando ella se acercaba. Las situaciones de crisis parecían resolverse con mayor facilidad cuando María del Carmen estaba presente y varios médicos habían comentado, medio en broma, medio en serio, que tenía manos santas. La primera reacción comprensible fue el escepticismo científico. Contacté con el doctor Martínez Cano, especialista en dermatología del mismo hospital donde trabajaba María del Carmen, quien accedió a examinarla exhaustivamente. Los resultados fueron desconcertantes. La piel de la frente y las manos no presentaba ninguna anomalía visible al microscopio, ninguna alteración en la pigmentación, ninguna evidencia de productos químicos o sustancias artificiales
que pudieran explicar la luminiscencia captada en las fotografías. Es piel completamente normal, me confió el doctor, con esa honestidad brutal que caracteriza a los buenos científicos cuando se enfrentan a datos que no encajan en sus esquemas previos. Temperatura corporal normal, pH equilibrado, ausencia total de cualquier elemento que pueda justificar esa emisión lumínica. Decidimos ir más allá del examen clínico convencional. A través de contactos en el Departamento de Física de la Universidad de Salamanca, conseguimos acceso a cámaras espectrográficas y equipos de termografía infrarroja. Los estudios se realizaron en condiciones controladas, en una habitación completamente oscura, con María del Carmen en estado de meditación profunda. Los resultados fueron inquietantes. Las cámaras espectrográficas detectaron efectivamente una emisión lumínica en el rango visible, concentrada principalmente en las frecuencias correspondientes al dorado y al blanco cálido, exactamente en las zonas donde las fotografías convencionales habían captado los puntos de luz. La termografía infrarroja mostró un aumento de temperatura de aproximadamente 2 grados en esas mismas áreas, sin que hubiera evidencia de ningún proceso fisiológico conocido que pudiera explicar este calentamiento localizado. Pero quizás lo más extraordinario llegó cuando repetimos el experimento en diferentes condiciones emocionales y espirituales. Durante los momentos en que María del Carmen se encontraba en conversación normal, relajada pero sin ningún estado particular de recogimiento, los equipos no detectaban ninguna anomalía. Era únicamente durante sus períodos de oración profunda, cuando entraba en lo que ella describía como comunión silenciosa, que aparecían las emisiones lumínicas y térmicas, como si existiera una correlación directa entre su estado de conciencia y la manifestación física del fenómeno. Este patrón se repetía con una consistencia que desafiaba cualquier explicación basada en el azar o la sugestión. María del Carmen no era la única. A medida que profundizaba en la investigación, fui encontrando casos similares en diferentes puntos de la geografía española. Carmen, una maestra de primaria de Córdoba que presentaba líneas doradas en las palmas de las manos durante sus momentos de lectura del Evangelio. Esperanza, una mujer de Asturias cuya frente se iluminaba con patrones circulares durante sus vigilias nocturnas de oración. Dolores, una viuda de Valencia, en cuyo pecho aparecían figuras lumínicas que recordaban vagamente a cruces o estrellas cuando se encontraba en profunda contemplación espiritual. Todas ellas compartían características comunes que comenzaban a dibujar un perfil específico. Mujeres de mediana edad, profundamente religiosas, pero sin formación teológica formal, que habían experimentado algún tipo de crisis personal o familiar significativa años antes de que comenzaran las manifestaciones lumínicas. Todas describían una sensación física similar durante los fenómenos: calor suave, paz profunda y lo que muchas definían como la certeza de no estar solas. Ninguna de ellas buscaba protagonismo o reconocimiento público. Al contrario, la mayoría había mantenido estas experiencias en secreto durante años, compartiéndolas únicamente con familiares cercanos o confesores de confianza. Los testimonios médicos se acumulaban sin ofrecer respuestas satisfactorias. El doctor Rodríguez Vega, neurólogo de Madrid que había examinado a 3 de estas mujeres, me confesó su perplejidad. He visto casos de sinestesia, alteraciones en la percepción sensorial, fenómenos neurológicos raros, pero esto es diferente. No estamos hablando de percepciones subjetivas, sino de emisiones lumínicas objetivamente detectables y documentables. Y lo más desconcertante es que aparecen y desaparecen en correlación directa con estados específicos de conciencia, sin que podamos identificar ningún mecanismo neurológico o fisiológico que lo explique. La ciencia, por tanto, podía documentar el fenómeno, medirlo, fotografiarlo, analizar sus características espectrales y térmicas, pero no podía explicarlo. Era como si estas mujeres hubieran desarrollado una capacidad desconocida, una forma de interacción entre conciencia y materia que desafiaba nuestros paradigmas actuales sobre la naturaleza humana. ¿Cómo puede la oración, un acto puramente mental y espiritual, generar manifestaciones físicas objetivamente detectables? ¿Qué procesos desconocidos se activan cuando estas mujeres entran en comunión profunda con lo que ellas perciben como divino? Las preguntas se multiplicaban sin encontrar respuestas, pero cada nuevo testimonio, cada nueva fotografía, cada nuevo análisis científico
parecía confirmar que estábamos ante algo real, documentable y completamente ajeno a nuestro conocimiento actual sobre las posibilidades del cuerpo humano. Pero si las manifestaciones luminosas resultaban ya inquietantes por su naturaleza inexplicable, lo que comencé a documentar después me llevó a territorios aún más desconcertantes. Había algo que estas mujeres experimentaban de manera constante, algo que podríamos llamar la marca táctil, y que implicaba sensaciones físicas tan reales como perturbadoras, pero sin origen aparente alguno. No hablamos aquí de visiones o percepciones sensoriales ambiguas, sino de contacto físico directo, de presiones, calor, incluso dolor, que estas mujeres describían con una precisión que helaba la sangre. Recuerdo la tarde en que Esperanza me abrió la puerta de su casa en un pequeño pueblo de Castilla. Tenía 45 años entonces, el rostro marcado por una serenidad extraña, casi artificial, como si hubiera atravesado tormentas que la mayoría de nosotros ni siquiera podemos imaginar. Me había contactado después de escuchar una de mis conferencias sobre fenómenos inexplicables, y su carta, escrita a mano con una caligrafía temblorosa, contenía una sola línea que me persiguió durante semanas. Cada Viernes Santo siento las manos que me bendicen, y no hay nadie en la habitación. Esperanza trabajaba como auxiliar de enfermería en el hospital local, una mujer práctica, acostumbrada a lidiar con la realidad más cruda de la condición humana. No era precisamente el perfil de alguien propenso a fantasías místicas o alucinaciones religiosas. Sin embargo, durante los últimos 8 años, cada Viernes Santo experimentaba algo que desafiaba cualquier explicación racional. Aproximadamente a las 3 de la tarde, mientras se encontraba orando en su dormitorio, comenzaba a sentir unas manos que se posaban sobre su cabeza, ejerciendo una presión suave pero inequívocamente real. La primera vez que me describió esta experiencia, busqué en su rostro algún signo de duda, alguna grieta que revelara que ella misma no terminaba de creer lo que me estaba contando. No encontré nada de eso. Esperanza relataba estos episodios con la misma naturalidad con la que habría descrito los síntomas de un paciente en el hospital. Las manos, me explicó, no eran frías ni calientes inicialmente, pero gradualmente comenzaba a percibir un calor que se extendía desde el punto de contacto hacia el resto de su cuerpo, un calor que describía como diferente a cualquier sensación térmica conocida. Lo más inquietante de todo era que Esperanza había comenzado a documentar estas experiencias con un termómetro digital de precisión médica. Durante los episodios, su temperatura corporal se elevaba de manera gradual pero constante, pasando de los 36,5 grados normales hasta alcanzar los 38,2 grados sin presentar ningún otro síntoma de fiebre o malestar. Esta elevación térmica se mantenía durante exactamente 2 horas y 40 minutos, tras lo cual descendía de manera tan gradual como había subido, hasta normalizarse completamente. Pero había algo más. Durante el momento de mayor intensidad del fenómeno, cuando la temperatura alcanzaba su pico, Esperanza experimentaba lo que ella describía como quemaduras sagradas. Marcas rojizas aparecían en sus palmas, no como heridas o irritaciones, sino como impresiones perfectamente delineadas que recordaban vagamente a símbolos, aunque nunca conseguían formar figuras reconocibles. Estas marcas permanecían visibles durante aproximadamente una semana, desvaneciendo gradualmente hasta desaparecer por completo. La primera vez que Esperanza me mostró las fotografías que había tomado de estas marcas, sentí esa familiar sensación de vértigo que acompaña a los momentos en que la realidad parece tambalearse. Las imágenes mostraban claramente unas impresiones simétricas en ambas palmas, como si hubiera sostenido algún objeto caliente con forma específica, pero Esperanza juraba no haber tocado nada durante estos episodios y las cámaras de seguridad que había instalado en su habitación confirmaban que permanecía inmóvil, con las manos extendidas hacia arriba durante todo el proceso. Decidí profundizar en la investigación médica de este caso. Con el consentimiento de Esperanza, contacté al doctor Ramírez, un termólogo del hospital donde ella trabajaba, quien accedió a realizar un estudio más exhaustivo durante el siguiente Viernes Santo. Los resultados fueron tan fascinantes como perturbadores. Las imágenes termográficas mostraban claramente 2 áreas de calor intenso sobre la cabeza de Esperanza, exactamente en los puntos donde ella afirmaba sentir las manos, pero no había fuente de calor externa alguna que pudiera explicar estas anomalías.
Más inquietante aún era el hecho de que estas áreas de calor no coincidían con ningún patrón conocido de circulación sanguínea o actividad metabólica. Era como si el calor surgiera de la nada, concentrándose en zonas específicas sin relación alguna con la fisiología normal del cuerpo humano. El doctor Ramírez, un hombre de ciencia escéptico por naturaleza, admitió que en 30 años de experiencia médica nunca había presenciado algo similar. Lo que me llevó a cuestionar mis propias percepciones fue descubrir que el caso de Esperanza no era único. Durante los meses siguientes documenté testimonios similares en otras 7 mujeres, todas ellas con características sorprendentemente parecidas. Experimentaban estas sensaciones táctiles inexplicables durante momentos específicos de crisis espiritual profunda, no necesariamente relacionados con fechas religiosas, pero sí con periodos de intensa búsqueda interior o sufrimiento emocional extremo. María José, una viuda de 52 años de Galicia, me contó cómo durante los primeros meses después de la muerte de su esposo sentía cada noche unas manos que se posaban sobre sus hombros mientras lloraba. Al igual que Esperanza, estas sensaciones venían acompañadas de cambios térmicos documentables y, en su caso, de pequeñas marcas circulares que aparecían en sus hombros, exactamente donde percibía el contacto. Carmen, una joven de 28 años que había perdido a su hijo en un accidente, experimentaba sensaciones similares durante sus crisis de dolor más intenso. Pero en su caso, las marcas que aparecían eran diferentes, más complejas, y se manifestaban en sus antebrazos. Cuando le pregunté si había buscado ayuda psicológica para procesar su duelo, me respondió algo que no he podido olvidar. ¿Cómo le explico a un psicólogo que mi hijo muerto me toca las manos cada vez que estoy a punto de rendirme? La correlación entre estas experiencias táctiles y los momentos de crisis espiritual profunda era evidente. Pero ¿qué mecanismo podía explicar la manifestación física de estas sensaciones? ¿Cómo podía el dolor emocional, el sufrimiento espiritual, generar marcas físicas objetivamente documentables? Las teorías psicosomáticas tradicionales no alcanzaban a explicar la precisión de estas manifestaciones, su repetitividad y, sobre todo, los cambios térmicos detectables por instrumentos científicos. Durante una de mis conversaciones con Esperanza, le pregunté directamente qué pensaba que le estaba ocurriendo. Su respuesta fue tan simple como devastadora. Creo que cuando el alma sufre tanto que está a punto de romperse, algo viene a sostenerla. No hablaba de ángeles o figuras religiosas específicas, sino de algo más primario, más esencial, como si existiera una red de protección invisible que se activaba en los momentos de mayor vulnerabilidad humana. ¿Es posible que estos fenómenos táctiles sean manifestaciones de algún mecanismo de supervivencia desconocido de la conciencia humana? ¿O estamos documentando algo que trasciende completamente nuestra comprensión actual sobre la relación entre mente, cuerpo y realidad? Las preguntas se multiplicaban, pero los testimonios, las fotografías, los análisis médicos continuaban acumulándose, construyendo un archivo de lo imposible que desafiaba cualquier explicación convencional. Lo que más me inquietaba era la consistencia de estos fenómenos. No hablábamos de episodios aislados o experiencias subjetivas imposibles de verificar, sino de manifestaciones físicas documentables que se repetían con una precisión casi mecánica, como si existiera un protocolo invisible, una ley natural desconocida que se activaba bajo condiciones específicas de sufrimiento y búsqueda espiritual. Pero hay una cuarta marca que quizás resulte la más perturbadora de todas, una marca que desafía nuestra comprensión más básica de la realidad física y que me obligó a cuestionar conceptos que consideraba inmutables desde la infancia. Hablo de la alteración temporal, de esos extraños episodios donde el tiempo parece detenerse, acelerarse o simplemente desaparecer de la experiencia consciente de estas mujeres. Y créanme cuando les digo que después de documentar casos como el que van a escuchar, uno empieza a sospechar que nuestra percepción del tiempo es mucho más frágil y manipulable de lo que nos han enseñado. Conocía Remedios Castellanos en el invierno de 2018, en una pequeña localidad de la provincia de Ávila donde había llegado siguiendo el rastro de otros testimonios similares. Era una mujer de 73 años, maestra jubilada, con esa serenidad natural que sólo otorgan décadas de lidiar con niños inquietos y padres preocupados. Vivía sola desde la muerte de su esposo, hacía ya 8 años, en una casa de piedra que había pertenecido a su familia durante generaciones.
Nada en su apariencia o en sus modales sugería que fuera protagonista de fenómenos que desafiarían la lógica de cualquier físico teórico. Remedios había comenzado a experimentar lo que ella llamaba los paréntesis, aproximadamente 3 años después de quedarse viuda. Al principio me explicó con esa precisión que sólo poseen los buenos educadores, pensó que se trataba de pequeños despistes relacionados con la edad. Se sentaba en su mecedora favorita frente a la ventana que daba al pequeño huerto para rezar el rosario después del almuerzo. Cuando terminaba y miraba el reloj de pared que había pertenecido a su madre, descubría que apenas habían transcurrido 5 o 10 minutos, cuando ella tenía la certeza absoluta de haber estado orando durante horas. No se trataba de una percepción vaga o de una sensación subjetiva. Remedios tenía la costumbre, adquirida durante sus años de docencia, de cronometrar sus actividades con precisión casi obsesiva. Lo que convertía su testimonio en algo extraordinario era la documentación. Remedios, fiel a sus hábitos de maestra ordenada, había comenzado a llevar un registro detallado de estos episodios. Anotaba la hora exacta en que comenzaba sus oraciones, la duración percibida de la experiencia y la hora real que marcaba el reloj cuando regresaba. Los números eran desconcertantes. En una ocasión que recordaba con particular claridad, había iniciado sus oraciones a las 3:15 de la tarde, un martes de noviembre. Durante lo que ella experimentó como 3 horas completas de oración profunda, había recorrido mentalmente cada misterio del rosario, había conversado largamente con la Virgen sobre sus preocupaciones familiares y había sentido una paz tan intensa que le resultaba físicamente palpable. Al abrir los ojos, el reloj marcaba las 3:17. 2 minutos de tiempo real para una experiencia que había durado 180 minutos en su percepción consciente. Pero lo verdaderamente inquietante comenzó cuando su sobrina Carmen, enfermera del hospital comarcal, decidió investigar estos episodios por preocupación médica. Carmen había convencido a Remedios para someterse a algunos estudios neurológicos básicos, temiendo que pudiera tratarse de algún tipo de trastorno cognitivo o de episodios de microdemencia. Los resultados médicos fueron tan desconcertantes como los propios fenómenos. Durante uno de estos paréntesis temporales que Remedios experimentó en presencia de Carmen y que duró aproximadamente 4 minutos de tiempo real, los registros de electroencefalograma mostraron patrones de ondas cerebrales que no correspondían a ningún estado conocido de conciencia. El doctor Martínez, neurólogo con más de 20 años de experiencia, me confesó durante una entrevista que nunca había visto nada similar. Las ondas cerebrales de Remedios durante estos episodios no mostraban los patrones típicos del sueño, ni de la meditación profunda, ni siquiera de los estados alterados de conciencia que se producen durante ciertos tipos de crisis epilépticas. Era como si su cerebro entrara en un modo de funcionamiento completamente desconocido, con una sincronización entre hemisferios que superaba cualquier medición normal y una actividad en la región temporal que sugería una percepción alterada del tiempo de forma literal, no metafórica. Carmen, que había estado presente durante varios de estos episodios, me describió algo que aún me perturba profundamente. Durante los paréntesis, Remedios permanecía completamente inmóvil, pero no como alguien que está dormido o en trance. Sus ojos permanecían abiertos, aunque aparentemente no registraban el entorno inmediato. Su respiración se volvía tan lenta que Carmen llegó a tomar su pulso en varias ocasiones, preocupada por si se trataba de algún tipo de episodio cardíaco. Pero lo más extraño era la expresión de su rostro. Carmen lo describió como una felicidad que daba miedo, una serenidad tan intensa que resultaba casi sobrenatural. La conexión con el calendario litúrgico se hizo evidente cuando analizamos los registros de Remedios con mayor detenimiento. Los episodios más prolongados e intensos ocurrían invariablemente durante fechas específicas, los días de las principales advocaciones marianas, durante la Semana Santa, en las festividades de santos específicos relacionados con experiencias místicas. Era como si existiera una sincronización invisible entre estos fenómenos temporales y el calendario sagrado, como si ciertos días del año activaran en estas mujeres una capacidad latente para acceder a una dimensión temporal diferente. Durante mi investigación, descubrí que Remedios no era un caso aislado. En los pueblos cercanos, otras mujeres habían experimentado fenómenos similares.
siempre precedidos por periodos de intenso sufrimiento personal o búsqueda espiritual. María, una viuda de 68 años de un pueblo vecino, había comenzado a experimentar desapariciones temporales después de la muerte de su hijo en un accidente de tráfico. Sus cuñadas me confirmaron episodios donde María se sentaba a orar en su habitación y, según su percepción, permanecía allí durante horas, mientras que para el resto de la familia apenas habían transcurrido unos minutos. Lo que más me inquietaba de estos testimonios era la consistencia en los detalles. Todas estas mujeres describían una sensación similar durante estos episodios. La percepción de estar manteniendo conversaciones largas y detalladas con figuras espirituales, la experiencia de recibir enseñanzas profundas sobre misterios de la fe, la sensación de viajar a lugares de una belleza indescriptible. Y todas coincidían en algo que me resulta particularmente significativo. Durante estos paréntesis temporales, tenían plena conciencia de que el tiempo estaba funcionando de manera diferente, como si fueran observadoras conscientes de su propia experiencia temporal alterada. ¿Pueden imaginarse las implicaciones de todo esto? Estamos hablando de mujeres que, sin preparación científica alguna, están experimentando fenómenos que desafían nuestro entendimiento básico de la física temporal. No se trata de percepciones subjetivas o de estados alterados de conciencia, fácilmente explicables desde la neurología convencional. Los registros médicos, los testimonios de familiares, la documentación precisa de horarios y duraciones, todo apunta hacia algo que no deberíamos poder ignorar tan fácilmente. Y sin embargo, la comunidad científica oficial prefiere clasificar estos casos como anomalías, como curiosidades médicas sin relevancia mayor, como si reconocer su importancia implicara admitir que nuestro modelo de realidad podría estar incompleto. Y si estas mujeres están accediendo, de alguna manera que no comprendemos, a una dimensión temporal diferente, y si lo que experimentan no son alucinaciones o estados alterados de conciencia, sino contactos reales con una realidad que opera bajo leyes físicas que aún no hemos descubierto, y si el sufrimiento extremo, combinado con una búsqueda espiritual auténtica, puede activar en ciertos seres humanos capacidades que normalmente permanecen latentes, porque después de documentar casos como el de Remedios, uno empieza a sospechar que quizás el tiempo no es tan lineal e inmutable como nos han enseñado y que la conciencia humana podría tener la capacidad de interactuar con él de maneras que apenas comenzamos a vislumbrar. Y sin embargo, lo más inquietante de todo esto no son las premoniciones ni los dolores físicos, sino algo mucho más perturbador desde el punto de vista racional, el conocimiento que no puede explicarse. Hablo de información específica, técnica, compleja, que aparece de la nada en la mente de mujeres que jamás estudiaron esos temas. Durante mis años de investigación, he documentado casos que desafían no solo nuestra comprensión de cómo se adquiere el conocimiento, sino también nuestras nociones más básicas sobre la educación, la memoria y la transmisión de información. Y cuando estas situaciones se presentan, cuando una persona sin formación académica demuestra conocimientos que tardaría años en adquirir por métodos convencionales, tanto la ciencia como la religión oficial suelen reaccionar con el mismo incómodo silencio. Permítanme contarles la historia de Pilar Hernández, una mujer de 52 años que vive en un pequeño pueblo de la provincia de Córdoba. Pilar apenas terminó la educación primaria, se casó joven y dedicó su vida al cuidado de sus 4 hijos y las labores domésticas. Su marido trabajaba en una fábrica de aceite, ella cosía para fuera cuando hacía falta dinero extra, y su mundo se limitaba a las 4 calles de su barrio. Nada en su biografía sugería que fuera a convertirse en una de las experiencias más desconcertantes que he documentado. Todo comenzó una mañana de marzo, cuando Pilar despertó con una certeza absoluta sobre algo que no podía saber: la fecha exacta en que iba a morir el veterinario del pueblo, las circunstancias específicas de su muerte y los nombres de las 3 personas que estarían presentes en ese momento. Lo inquietante no era solo la precisión de la información, sino la manera en que esa información había llegado a su mente. No como una visión, no como un sueño, sino como un conocimiento que simplemente estaba allí, tan natural y concreto como saber que el agua hierve a 100 grados. Durante las semanas siguientes, Pilar comenzó a experimentar episodios similares. Conocía de antemano los resultados de análisis médicos de vecinos, predecía con exactitud los cambios en el precio del aceite que afectarían el trabajo de su marido,
describía con precisión eventos que ocurrirían en pueblos vecinos que ella jamás había visitado. Pero lo más perturbador era la naturaleza técnica de algunos de estos conocimientos. En una ocasión, cuando el hijo mayor de un vecino sufrió un accidente de moto, Pilar se presentó en el hospital y comenzó a hablar con los médicos usando terminología médica específica, describiendo procedimientos quirúrgicos complejos, explicando interacciones farmacológicas que ni siquiera los residentes conocían con esa profundidad. Los médicos, desconcertados, le preguntaron dónde había estudiado medicina. Pilar respondió con la misma perplejidad. No tenía idea de dónde venía esa información, simplemente la conocía. Este fenómeno, que en los círculos de investigación se conoce como conocimiento infuso o revelado, no es exclusivo de Pilar. Durante estos años he documentado al menos 17 casos similares, todos protagonizados por mujeres que atravesaban procesos espirituales intensos. María José, una campesina de Extremadura sin estudios formales, comenzó a resolver problemas teológicos complejos que habían desconcertado a eruditos durante siglos. Sus explicaciones sobre la naturaleza de la Trinidad, sobre las aparentes contradicciones en los Evangelios, sobre los aspectos más sutiles de la mística cristiana, demostraban un nivel de comprensión que solo se encuentra en doctores en teología con décadas de estudio. Cuando los sacerdotes locales intentaron debatir con ella, descubrieron que no solo conocía textos que jamás había leído, sino que comprendía matices del griego bíblico original sin haber estudiado nunca ese idioma. Carmen, otra mujer de mi archivo, desarrolló súbitamente conocimientos de astronomía y física que aplicaba con precisión matemática. Sin formación científica alguna, comenzó a hacer cálculos sobre órbitas planetarias, a explicar fenómenos cuánticos, a proponer soluciones a problemas astrofísicos que ni siquiera los científicos locales habían considerado. Cuando un profesor de la Universidad de Barcelona se enteró de este caso y decidió visitarla, quedó perplejo al descubrir que Carmen no solo manejaba conceptos teóricos avanzados, sino que proponía enfoques originales que él nunca había encontrado en la literatura especializada. Y lo más desconcertante, cuando le preguntaron cómo había adquirido esos conocimientos, Carmen respondió exactamente lo mismo que todas las demás. Simplemente los sabía, como si siempre hubieran estado allí. Pero quizás el aspecto más perturbador de todo esto es el fenómeno de la xenoglosia, la capacidad de hablar idiomas que jamás se han aprendido. Rosa María, una mujer de Galicia, comenzó a comunicarse fluidamente en arameo durante sus estados místicos. No frases sueltas ni palabras aisladas, sino conversaciones completas en un idioma que los expertos confirmaron era arameo del siglo I, el dialecto específico que se hablaba en Palestina durante la época de Cristo. Rosa María nunca había estudiado lenguas clásicas, ni siquiera había terminado la educación secundaria. Sin embargo, cuando los lingüistas de la Universidad de Santiago analizaron las grabaciones de sus conversaciones, encontraron no solo una pronunciación correcta, sino construcciones gramaticales y modismos que solo aparecen en textos muy especializados del arameo antiguo. El caso más inquietante que he documentado corresponde a Esperanza, una mujer de Andalucía que durante un éxtasis comenzó a hablar en lo que inicialmente parecía un idioma inventado. Cuando conseguimos que un lingüista escuchara las grabaciones, su reacción fue de total perplejidad. Esperanza estaba hablando en sánscrito védico, una forma arcaica del sánscrito que solo conocen algunos eruditos especializados en textos hindúes antiquísimos. No solo hablaba el idioma correctamente, sino que recitaba fragmentos de textos que ni siquiera están traducidos al español, mantras y versos de tradiciones que ella jamás había conocido. Cuando le preguntamos sobre el contenido de lo que había estado diciendo, Esperanza no tenía la menor idea. Para ella había sido como hablar en sueños, sin control consciente sobre las palabras que salían de su boca. La reacción de teólogos y psicólogos ante estos casos es reveladora de lo incómodos que resultan para nuestros sistemas de pensamiento establecidos. Los teólogos más conservadores tienden a clasificar estos episodios como posibles manifestaciones demoníacas, porque la idea de que el conocimiento divino pueda transmitirse directamente, sin mediación de la institución religiosa, amenaza la estructura jerárquica tradicional. Los más liberales hablan de carismas especiales, pero evitan analizar las implicaciones más profundas del fenómeno. Los psicólogos, por su parte, recurren a explicaciones que incluyen desde criptomnesia hasta disociación de personalidad
pero ninguna de estas teorías logra explicar satisfactoriamente la precisión y especificidad del conocimiento demostrado. ¿Cómo puede alguien recordar de manera críptica información que nunca adquirió? ¿Cómo puede una personalidad disociada acceder a conocimientos técnicos que la personalidad principal no posee? Lo que más me inquieta de todo esto es la consistencia del patrón. En todos los casos documentados, el conocimiento aparece durante periodos de intensa búsqueda espiritual, a menudo precedido por experiencias de sufrimiento o crisis personal. Las mujeres no buscan este conocimiento, no se preparan para recibirlo, simplemente se encuentran en posesión de información que no pueden explicar. Y en todos los casos, este conocimiento se manifiesta de manera práctica, útil, orientada hacia el servicio a otros o hacia la comprensión de verdades más profundas. Nunca he documentado un caso donde el conocimiento infuso se use para beneficio personal, para impresionar o para obtener ventajas materiales. Siempre está orientado hacia el bien común, hacia la ayuda, hacia la iluminación de aspectos de la realidad que permanecían ocultos. ¿Estamos presenciando algún tipo de acceso directo a lo que Jung llamaba el inconsciente colectivo? ¿Es posible que estas mujeres estén conectando con algún campo de información universal que normalmente permanece inaccesible para la conciencia ordinaria? ¿O debemos considerar la posibilidad más radical de que realmente exista una dimensión de la realidad desde la cual se puede transmitir conocimiento de manera directa sin pasar por los canales convencionales del aprendizaje? Porque después de documentar caso tras caso de conocimiento inexplicable apareciendo en mentes preparadas espiritualmente pero no académicamente, uno empieza a sospechar que nuestra comprensión sobre cómo funciona realmente la conciencia humana podría estar completamente equivocada. Pero aquí surge una pregunta que no podemos eludir por más tiempo, una cuestión que he ido posponiendo durante años de investigación porque sabía que me adentraba en terreno minado. ¿Por qué son precisamente las mujeres las que experimentan estos fenómenos con mayor intensidad y frecuencia? ¿Existe realmente algo en la naturaleza femenina que las predispone a este tipo de experiencias sobrenaturales? ¿O estamos ante un prejuicio cultural que hemos perpetuado sin cuestionarlo? Durante los últimos 15 años he documentado más de 300 casos de experiencias místicas extraordinarias. Y cuando reviso mis archivos, cuando analizo las estadísticas fríamente, me encuentro con un dato que no puedo ignorar. El 87% de las personas que han manifestado estas 4 marcas simultáneamente son mujeres. No es una diferencia sutil, no es un sesgo menor que pueda explicarse por factores sociológicos. Es una diferencia tan abrumadora que obliga a plantear hipótesis incómodas. La historia de la humanidad está plagada de mujeres que han servido como puente entre lo divino y lo terrenal. Desde las pitonisas del oráculo de Delfos hasta las místicas medievales como Hildegarda de Bingen, desde las chamanes de las culturas precolombinas hasta las santas visionarias del cristianismo, pero esto podría explicarse fácilmente por condicionamientos culturales. En sociedades donde las mujeres tenían vetados otros campos del conocimiento y la influencia, lo espiritual podría haber sido su único refugio, su única vía de acceso al poder y al reconocimiento. Sin embargo, los datos neurológicos contemporáneos sugieren algo más complejo. El doctor Michael Persinger, investigador de la Universidad Laurentian, realizó durante décadas estudios sobre la actividad cerebral durante experiencias místicas. Sus hallazgos revelan diferencias significativas en cómo el cerebro femenino procesa estos estados alterados de conciencia. Las resonancias magnéticas muestran que durante experiencias espirituales intensas, el cerebro de las mujeres presenta una conectividad aumentada entre el hemisferio derecho y el sistema límbico, particularmente en la región del giro cingulado anterior. Esto no es pseudociencia, es neurología pura. Estamos hablando de diferencias medibles, cuantificables en la arquitectura neuronal y en los patrones de activación cerebral. El cerebro femenino parece estar literalmente más preparado para procesar información que no llega por los canales sensoriales convencionales. Las conexiones entre las áreas responsables de la intuición, la empatía y la percepción no verbal están más desarrolladas y son más activas. Pero hay otro factor que resulta aún más intrigante y que pocas veces se menciona en los estudios oficiales. He documentado una correlación extraordinaria entre los ciclos hormonales femeninos y la intensidad de las manifestaciones sobrenaturales. María Elena, una de las mujeres que siguió durante más de 5 años,
Llevaba un diario detallado de sus experiencias. Cuando superpuse sus anotaciones con su calendario menstrual, descubrí un patrón que se repetía mes tras mes con precisión casi matemática. Las experiencias más intensas, aquellas donde las 4 marcas se manifestaban simultáneamente, ocurrían sistemáticamente durante los días previos y posteriores a su menstruación. Los niveles de progesterona y estrógenos en esos momentos específicos parecían crear un estado neurológico particular, una ventana de receptividad que no existía en otros momentos del ciclo. Esto no ocurre solo en su caso. De las 153 mujeres que han colaborado con mi investigación y que mantuvieron registros detallados, 137 mostraron el mismo patrón. Estamos hablando de una coincidencia del 89%. Las posibilidades de que esto sea casual son matemáticamente despreciables. Cuando confronté algunos de estos hallazgos con Carmen, la mujer que sanó a su hijo con solo tocarlo, su respuesta fue reveladora. Me dijo que ella siempre había sentido que existían días en los que estaba más receptiva, más abierta a lo que ella llamaba las señales del cielo. Días en los que podía percibir cosas que normalmente permanecían ocultas, momentos en los que sentía que algo mayor trabajaba a través de ella. Esta sensación de receptividad natural es un testimonio que he escuchado una y otra vez. Las mujeres que experimentan estos fenómenos describen estados donde sienten que su conciencia individual se disuelve parcialmente, donde experimentan una conexión profunda con algo que trasciende su personalidad ordinaria. No es una pérdida de control, sino una apertura voluntaria, un permitir que algo más elevado opere a través de ellas. La antropología cultural nos ofrece pistas adicionales. En prácticamente todas las culturas ancestrales, las mujeres ocupaban roles xamánicos específicos relacionados con la sanación, la profecía y la comunicación con los espíritus. Entre los pueblos nativos de Siberia, las xamanes femeninas eran consideradas más poderosas que sus homólogos masculinos. En las tradiciones africanas, las sacerdotisas cumplían funciones de intermediación entre el mundo visible y el invisible, que raramente se asignaban a los hombres. Pero quizá el testimonio más esclarecedor que he recogido proviene de una mujer de 72 años, llamada Isabela, quien durante 30 años experimentó visiones y sanaciones inexplicables. Cuando le pregunté directamente por qué creía que las mujeres parecían más propensas a estos fenómenos, su respuesta fue tan simple como profunda. Me dijo que las mujeres están acostumbradas a crear vida dentro de su propio cuerpo, a ser el canal a través del cual algo completamente nuevo llega a la existencia. Según su perspectiva, esta capacidad biológica de ser anfitrionas de otra vida las prepara psicológicamente y espiritualmente para ser anfitrionas de otras formas de manifestación divina. El embarazo, argumentaba, es en sí mismo un acto de fe absoluta, una entrega total a un proceso que está completamente fuera del control consciente. Esta reflexión me resultó particularmente impactante porque conectaba la dimensión biológica con la espiritual de una manera que nunca había considerado. Si una mujer puede albergar y nutrir una vida humana completa dentro de su ser, permitiendo que se desarrolle según leyes que ella no controla, pero en las que confía plenamente, ¿no sería lógico que esa misma capacidad de entrega y receptividad se manifestara en otros niveles de la experiencia? Los estudios hormonales refuerzan esta hipótesis. La oxitocina, conocida como la hormona del amor y la conexión, se produce en niveles significativamente más altos en las mujeres, especialmente durante el parto, la lactancia y los momentos de intimidad emocional profunda. Esta hormona no solo facilita los vínculos afectivos, sino que también parece abrir canales de percepción que normalmente permanecen cerrados. Investigaciones recientes del Instituto Max Planck sugieren que la oxitocina podría estar relacionada con fenómenos de percepción extrasensorial. Los sujetos de prueba que recibieron dosis controladas de esta hormona mostraron una capacidad aumentada para percibir el estado emocional de otras personas sin indicios visuales o auditivos, como si la barrera entre las conciencias individuales se volviera más permeable. Pero debemos ser cuidadosos de no caer en determinismos biológicos simplistas. No estoy sugiriendo que todas las mujeres sean automáticamente místicas o que los hombres sean incapaces de experiencias espirituales profundas. Lo que los datos sugieren es que existe una predisposición, una mayor facilidad
una arquitectura neurológica y hormonal que podría explicar por qué estas manifestaciones extraordinarias ocurren con mayor frecuencia en el género femenino. Y aquí surge una pregunta aún más inquietante. Si realmente existe esta predisposición biológica hacia experiencias que trascienden lo material, ¿estamos ante evidencia de que la evolución misma ha programado a una parte de nuestra especie para servir como puente hacia dimensiones no físicas de la realidad? ¿Es posible que la capacidad mística femenina sea tan real y funcional como cualquier otra característica evolutiva, seleccionada a lo largo de milenios porque proporcionaba ventajas de supervivencia que aún no comprendemos completamente? Porque cuando observo estos patrones, cuando analizo estos datos desde múltiples perspectivas científicas, me resulta imposible descartar la posibilidad de que estemos ante algo mucho más profundo que supersticiones o condicionamientos culturales. Podríamos estar documentando una característica fundamental de nuestra especie, una capacidad que hemos ignorado sistemáticamente porque no encaja en nuestros paradigmas materialistas dominantes. Sin embargo, cuando uno comienza a indagar más profundamente en estos testimonios, cuando intenta seguir el rastro documental de estas experiencias extraordinarias, se encuentra con un muro de silencio que resulta tan revelador como inquietante. He dedicado años a rastrear casos específicos, a buscar en archivos diocesanos, a solicitar entrevistas con autoridades eclesiásticas que, según los testimonios, habían sido contactadas por familias desesperadas en busca de orientación espiritual. Y lo que he encontrado es un patrón de comportamiento institucional que plantea preguntas tan incómodas como necesarias. Recuerdo particularmente el caso de una mujer de Salamanca que en 1987 había comenzado a experimentar lo que ella describía como encuentros íntimos con la Virgen María durante sus oraciones nocturnas. Su familia, profundamente católica, decidió informar al párroco local, quien inicialmente mostró interés y hasta llegó a entrevistar personalmente a la mujer en varias ocasiones. Según el testimonio de su hija, que aún conserva correspondencia de aquella época, el sacerdote había quedado profundamente impresionado por la coherencia y la profundidad espiritual de los relatos. Incluso había comenzado a documentar las experiencias con la intención de elevar el caso a instancias superiores. Pero algo cambió radicalmente después del tercer encuentro con el párroco. La mujer me contó, décadas más tarde, que el sacerdote llegó a su casa con una actitud completamente diferente. Le explicó con visible incomodidad que había recibido instrucciones de no alimentar supersticiones que podrían confundir a los fieles. Le sugirió que buscara ayuda médica y que mantuviera privadas sus experiencias. Cuando la familia insistió en que el caso fuera estudiado por especialistas en fenómenos místicos, el párroco les explicó que existían protocolos específicos para este tipo de situaciones y que lamentablemente su caso no cumplía con los criterios necesarios para una investigación formal. Esta historia no sería más que una anécdota aislada si no fuera porque he documentado patrones prácticamente idénticos en diferentes diócesis, en distintas épocas y con diferentes autoridades eclesiásticas. Existe, claramente, una política no declarada pero sistemática de desalentar y archivar sin investigación la gran mayoría de testimonios relacionados con experiencias místicas femeninas que no han sido previamente autorizadas o canonizadas por la jerarquía. Durante una entrevista particularmente reveladora con un sacerdote jesuita ya retirado, que había servido como asesor en temas de espiritualidad para varias diócesis españolas durante más de 4 décadas, obtuve información que me ayudó a comprender la lógica interna de este silencio institucional. Este hombre, cuya identidad debo proteger por razones evidentes, me explicó con franqueza que existe lo que él llamaba el protocolo de contención. Mire, me dijo durante aquella conversación que mantuvimos en el jardín de una casa de retiros en las afueras de Madrid, la Iglesia ha aprendido a lo largo de los siglos que los fenómenos místicos genuinos son extraordinariamente perturbadores para el orden establecido. Cuando una mujer común, sin formación teológica, sin posición jerárquica, comienza a recibir mensajes o visiones que contienen verdades espirituales profundas, se genera un problema de autoridad que puede resultar muy complicado de manejar. Sus palabras sonaban cargadas de una experiencia que había marcado décadas de servicio eclesiástico. Me explicó que el protocolo no oficial consiste en 3 fases claramente definidas. Primero,
Se escucha con respeto aparente, pero se desalienta sutilmente la continuación de las experiencias. Si el caso persiste, se deriva a especialistas médicos con la sugerencia implícita de que se trata de un problema psicológico. Y finalmente, si ni el desaliento ni la medicalización logran cerrar el caso, se archiva con la etiqueta de fenómeno no verificable, lo que efectivamente lo borra del registro oficial de la institución. ¿Pero por qué?, le pregunté. ¿Acaso la Iglesia no debería estar interesada en documentar y estudiar cualquier manifestación auténtica de lo divino? Su respuesta me dejó reflexionando durante semanas. ¿Por qué estas mujeres no hablan el lenguaje teológico oficial? Sus experiencias son demasiado directas, demasiado personales, demasiado desafiantes para estructuras doctrinales que han tardado siglos en establecerse. Una campesina que dice haber conversado durante horas con la Virgen sobre los misterios de la creación puede estar diciendo verdades más profundas que tratados teológicos completos, pero esas verdades no pueden ser procesadas, categorizadas ni controladas por la burocracia eclesiástica. Este testimonio me llevó a investigar archivos diocesanos con una perspectiva completamente nueva. Conseguí acceso a documentación que raramente ve la luz pública, y lo que encontré confirmó las sospechas que había estado desarrollando durante años de investigación. Existe efectivamente un patrón sistemático de censura y ocultación que abarca décadas y atraviesa diferentes jurisdicciones eclesiásticas. En los archivos de la diócesis de Burgos encontré referencias a casos de presuntas místicas que habían sido rápidamente desestimados sin investigación profunda. Los expedientes contenían evaluaciones superficiales, generalmente realizadas por sacerdotes sin formación específica en fenómenos extraordinarios, que concluían invariablemente con recomendaciones de prudencia pastoral y derivación a especialistas médicos. Pero lo más revelador era lo que no estaba en esos archivos. No había transcripciones detalladas de los testimonios, no había documentación de los fenómenos físicos reportados, no había seguimiento a largo plazo de los casos. Un patrón similar emergió cuando revisé documentación de las diócesis de Toledo, Sevilla y Barcelona. Casos potencialmente extraordinarios reducidos a párrafos escuetos, testimonios de décadas resumidos en pocas líneas, experiencias que habían transformado vidas enteras archivadas como si fueran trámites administrativos rutinarios. La impresión general era la de una institución que había desarrollado mecanismos muy eficientes para hacer desaparecer aquello que no podía explicar o controlar dentro de sus estructuras teológicas establecidas. Pero quizá lo más inquietante de todo este proceso de investigación fue descubrir que el silencio institucional no se debe únicamente a ignorancia o prejuicios. Durante mis conversaciones con diferentes miembros del clero, comencé a percibir que existe una comprensión implícita, nunca declarada públicamente, de que estos fenómenos podrían ser genuinos. El problema no es la falta de fe en la posibilidad de manifestaciones divinas, sino precisamente lo contrario, el temor a las implicaciones que tendría reconocer que lo divino se manifiesta regularmente a través de canales que están completamente fuera del control institucional. Una religiosa dominica, que había pasado años estudiando místicos históricos, me confesó durante una conversación particularmente sincera que la Iglesia institucional ha desarrollado una relación muy compleja con los místicos auténticos. Los venera una vez que están muertos y canonizados, pero los teme cuando están vivos y activos. Sus palabras revelaban una tensión fundamental que atraviesa toda la historia del cristianismo, la diferencia entre la experiencia espiritual directa y la mediación institucional. Porque cuando una mujer común experimenta encuentros místicos genuinos, cuando recibe revelaciones que transforman no solo su propia vida, sino la de quienes la rodean, está accediendo a una fuente de autoridad espiritual que no depende de ordenación clerical, formación teológica o aprobación jerárquica. Y esa independencia espiritual resulta profundamente desafiante para instituciones construidas sobre la base de que el acceso a lo divino debe ser mediado por estructuras establecidas y controlado por autoridades reconocidas. ¿Será posible que el silencio institucional no sea producto de la incredulidad, sino de una fe demasiado profunda en la realidad de estos fenómenos y de las implicaciones revolucionarias que tendrían para el orden eclesiástico establecido? Esta pregunta que formulé al final de mi reflexión anterior se convirtió en el motor que impulsó los siguientes 15 años de mi vida profesional.
No podía permanecer en la superficie de las especulaciones teológicas o sociológicas. Si realmente existían mujeres con estas características extraordinarias, si los fenómenos que describían eran auténticos, entonces era imprescindible desarrollar una metodología que me permitiera separar la realidad de la fantasía, lo genuino de lo fabricado, lo milagroso de lo patológico. Y debo confesarte que ese proceso de investigación me llevó por caminos que jamás imaginé recorrer cuando comencé esta búsqueda. La primera decisión fundamental fue mantener la investigación en completa discreción, no por cobardía personal, sino porque la experiencia me había enseñado que cuando estos temas se vuelven públicos prematuramente, se contamina todo el proceso. Los testimonios se modifican bajo la presión mediática. Las personas involucradas se retraen o, por el contrario, magnifican sus relatos para obtener atención y los escépticos profesionales aparecen con sus veredictos preconcebidos antes siquiera de examinar la evidencia. Por eso establecí un protocolo de investigación que llamé aproximación silenciosa. Cada caso llegaba a mí a través de canales informales, una conversación casual con un médico intrigado, la recomendación de un párroco desconcertado, el testimonio susurrado de una familia que no sabía a quién recurrir. Jamás busqué activamente estos casos, y jamás los publiqué mientras la investigación estuviera en curso. El segundo pilar de mi metodología consistía en documentar absolutamente todo. Desarrollé un sistema de registro que incluía grabaciones de audio de las entrevistas, siempre con el consentimiento explícito de las personas involucradas, fotografías de cualquier evidencia física relevante y lo que resultó ser más valioso, un diario detallado de observación directa. En este diario registraba no solo lo que las mujeres me contaban, sino también mi percepción personal durante los encuentros. Había algo en su manera de hablar que sugiriera fabricación. Mostraban consistencia en los detalles cuando les preguntaba lo mismo en diferentes ocasiones. Sus familiares confirmaban los cambios de comportamiento que ellas describían. Este diario se convirtió en una herramienta crucial para detectar inconsistencias o, por el contrario, para identificar patrones que se repetían entre casos que no tenían conexión alguna entre sí. Pero quizá lo más complejo fue construir una red de colaboradores profesionales dispuestos a evaluar estos casos desde sus respectivas especialidades sin comprometer su reputación académica. Encontré médicos que accedieron a realizar exámenes neurológicos completos a estas mujeres, psicólogos que aplicaron baterías de pruebas psicométricas para descartar trastornos de la personalidad o episodios psicóticos, y algunos científicos que, movidos más por curiosidad que por convicción, aceptaron analizar fotografías o muestras físicas relacionadas con los fenómenos reportados. Todos trabajaban bajo estricta confidencialidad, y muchos me hicieron firmar acuerdos donde yo me comprometía a no revelar sus identidades sin su autorización expresa. El doctor Ramírez, cardiólogo de reconocido prestigio en Madrid, fue uno de los primeros en acceder a colaborar después de que una de las mujeres que yo investigaba mencionara haber recibido un diagnóstico preciso sobre su condición cardíaca durante uno de sus éxtasis místicos. Cuando el doctor confirmó la exactitud médica de la información que esta mujer, sin formación sanitaria alguna, había recibido en su visión, su escepticismo inicial se transformó en una curiosidad científica genuina. No puedo explicarlo, me confesó después de examinar el séptimo caso que le llevé, pero estas mujeres parecen acceder a información médica que técnicamente no deberían conocer. Su colaboración me abrió las puertas a otros profesionales de la salud igualmente intrigados por estos fenómenos. La psicóloga clínica doctora Fernández desarrolló conmigo un protocolo específico para evaluar la estabilidad mental de estas mujeres. Sus conclusiones fueron sistemáticamente sorprendentes. Ninguna de las 16 mujeres que evaluó durante estos años mostró signos de trastorno psicótico, esquizofrenia, trastorno bipolar o cualquier otra condición que pudiera explicar las experiencias que describían como producto de una patología mental. Son personas extraordinariamente centradas, escribió en uno de sus informes confidenciales. Muestran una lucidez y coherencia que contrasta completamente con lo que esperaríamos encontrar si estas experiencias fueran manifestaciones de enfermedad mental. Establecí también criterios muy estrictos para validar o descartar casos.
Un testimonio solo progresaba en mi investigación si cumplía al menos 5 requisitos fundamentales: consistencia narrativa a lo largo del tiempo, confirmación independiente por parte de testigos cercanos, ausencia de motivaciones económicas o de búsqueda de notoriedad, estabilidad psicológica verificada profesionalmente y algún elemento verificable externamente que no pudiera explicarse por conocimiento previo o casualidad. De los 43 casos que investigué durante estos 15 años, solo 16 superaron completamente estos filtros. Los demás fueron descartados por inconsistencias, motivaciones sospechosas, o porque los exámenes profesionales revelaron condiciones que podían explicar las experiencias reportadas. Recuerdo vívidamente el caso de Carmen, una mujer de Sevilla que afirmaba tener visiones de la Virgen María cada domingo después de misa. Su testimonio era emocionante, sus descripciones muy detalladas y su aparente sinceridad resultaba conmovedora. Sin embargo, cuando la doctora Fernández completó su evaluación psicológica, descubrió que Carmen había desarrollado un trastorno de conversión después de la muerte de su hijo en un accidente de tráfico. Sus visiones eran una manifestación psicológica de su duelo no resuelto y, aunque resultaban genuinamente consoladoras para ella, no cumplían los criterios que yo había establecido para fenómenos auténticos. Descartar su caso fue doloroso, pero mantener la rigurosidad metodológica era indispensable para la credibilidad de toda la investigación. Los riesgos personales y profesionales de este trabajo se hicieron evidentes muy pronto. Varios colegas periodistas me advirtieron que investigar estos temas podía dañar permanentemente mi reputación. La gente te va a etiquetar como el tipo de los milagros, me dijo uno de ellos, y después no podrás escribir sobre nada serio sin que pongan en duda tu objetividad. Efectivamente, hubo momentos en que mi carrera profesional se vio afectada. Propuestas de trabajo serias fueron retiradas cuando los editores descubrían mi línea de investigación. Algunos círculos académicos me cerraron las puertas, y más de una vez fui descalificado públicamente por personas que jamás habían examinado mi trabajo, pero que consideraban el tema mismo como pseudocientífico por definición. El riesgo más inesperado vino de sectores eclesiásticos. Aunque mi investigación era completamente independiente y yo no buscaba validación religiosa oficial, algunos representantes de la Iglesia local interpretaron mi trabajo como una intromisión en su territorio exclusivo. Recibí llamadas telefónicas sugiriéndome que dejara estos temas en manos de quienes tenían la autoridad para tratarlos. Un obispo auxiliar llegó a solicitar una reunión conmigo donde, de manera muy educada pero firme, me explicó que la investigación de fenómenos místicos correspondía exclusivamente a las comisiones diocesanas especializadas y que mi trabajo podía confundir a los fieles al carecer del marco teológico adecuado. Pero quizá el aspecto más perturbador de estos 15 años fue darme cuenta de que no estaba investigando casos aislados, sino manifestaciones de un fenómeno mucho más amplio y sistemático de lo que había imaginado inicialmente. Los patrones se repetían de manera inquietante. Mujeres de diferentes edades, regiones y contextos sociales experimentaban fenómenos similares, recibían informaciones que no deberían conocer y desarrollaban capacidades que desafiaban nuestro entendimiento convencional de las limitaciones humanas. Y todo esto sucedía en completo silencio, lejos de los focos mediáticos y de la atención académica oficial. ¿Qué significaba esto? Era posible que estuviéramos ante la manifestación contemporánea de un aspecto de la experiencia humana que nuestras instituciones científicas y religiosas han decidido ignorar sistemáticamente. ¿O acaso mi metodología, por rigurosa que intentara ser, estaba pasando por alto algún factor explicativo que descartara la naturaleza extraordinaria de estos testimonios? Era posible que estuviéramos ante la manifestación contemporánea de un aspecto de la experiencia humana que nuestras instituciones científicas y religiosas han decidido ignorar sistemáticamente. ¿O acaso mi metodología, por rigurosa que intentara ser, estaba pasando por alto algún factor explicativo que descartara la naturaleza extraordinaria de estos testimonios? Estas preguntas me acompañaron durante días, hasta que recibí una llamada que cambiaría por completo mi perspectiva sobre toda la investigación. Era Amparo, aquella mujer menuda de Santander cuya historia había iniciado este largo recorrido. Su voz sonaba diferente, cargada de una serenidad que no había percibido en nuestros encuentros anteriores. Me pidió que fuera a verla, pero esta vez acompañado de un médico y un fotógrafo.
Algo estaba sucediendo, algo que ella intuía debía ser documentado. Llegué a su casa 3 días después, acompañado del doctor Martínez, un hematólogo de reconocido prestigio, y de Carmen, una fotógrafa especializada en documentación científica. Amparo nos recibió con una calma que rozaba lo sobrenatural. Nos explicó que durante las últimas semanas había experimentado simultáneamente las 4 manifestaciones que había vivido por separado a lo largo de los años. El aroma a rosas había comenzado a emanar de sus manos de forma constante, tanto que sus vecinos comentaban sobre una presencia floral inexplicable en todo el edificio. Sus ojos habían adquirido esa luminiscencia dorada que yo había presenciado años atrás, pero ahora de manera permanente. Las heridas estigmáticas en sus muñecas y pies se habían abierto nuevamente, sin dolor, pero sangrando de forma intermitente. Y lo más extraordinario, había comenzado a tener visiones proféticas con una claridad y precisión que la asustaban. El doctor Martínez procedió a examinarla minuciosamente mientras Carmen documentaba cada detalle. Las heridas presentaban características absolutamente anómalas. No había inflamación, no había signos de infección, y la sangre, analizada posteriormente, mostró una composición que el hematólogo calificó como inexplicable desde el punto de vista médico. Contenía niveles de hemoglobina superiores a lo normal, pero también elementos traza que no conseguimos identificar con certeza. La luminiscencia ocular fue captada por las cámaras especializadas de Carmen, registrando emisiones de luz en el espectro visible que no correspondían a ningún fenómeno de reflexión conocido. Pero lo que más me impactó fue presenciar una de sus visiones proféticas. Amparo describió con precisión milimétrica un accidente que ocurriría en la carretera nacional a escasos kilómetros de la ciudad 3 días después. Mencionó el color y modelo de los vehículos involucrados, la hora exacta del suceso, incluso el nombre de una de las víctimas. Decidimos verificar esta información sin interferir en los acontecimientos. El martes siguiente, exactamente a las 16:47 horas, tal como Amparo había predicho, se produjo la colisión entre un Ford azul y un camión de transporte. Los detalles coincidían de manera absoluta con su descripción previa. Esta experiencia con Amparo me llevó a revisar con mayor profundidad la documentación fotográfica del caso de Dolores, aquella anciana de Valencia cuya luminiscencia había sido captada por múltiples testigos independientes. Carmen, mi fotógrafa colaboradora, había trabajado durante meses con el material visual recogido por diferentes personas que habían estado presentes durante las manifestaciones de Dolores. Los análisis técnicos revelaron datos perturbadores. En más de 22 fotografías tomadas por testigos diferentes, en ocasiones separadas por meses, aparecía el mismo fenómeno lumínico emanando del rostro y las manos de Dolores. Pero lo verdaderamente desconcertante era que la calidad y características de esta luz no correspondían a ningún fenómeno de iluminación artificial conocido. Los análisis espectrales mostraban emisiones en frecuencias que no se ajustaban a las fuentes de luz convencionales. Más aún, en varias imágenes se observaban patrones geométricos dentro de la propia luminiscencia, formas que parecían tener una estructura deliberada, como si la luz misma fuera portadora de información codificada. Dolores había fallecido 6 meses después de nuestros últimos encuentros, pero antes de partir había dejado instrucciones específicas para que todo su material fotográfico fuera entregado a investigadores serios. Entre sus pertenencias encontramos un diario donde describía meticulosamente cada episodio de luminiscencia, correlacionándolos con eventos significativos en la vida de personas cercanas. Lo que descubrimos nos dejó sin palabras. En cada ocasión en que la luminiscencia se manifestaba, alguien en su círculo familiar o de amistades experimentaba una sanación inexplicable, una resolución repentina de problemas graves o recibía noticias extraordinariamente positivas que cambiaban el curso de sus vidas. El caso de Concepción, por su parte, había evolucionado de manera igualmente sorprendente. Aquella mujer humilde de un pueblo perdido en Extremadura había desarrollado una capacidad profética que superaba cualquier explicación racional. Durante un periodo de 8 meses documenté meticulosamente 37 predicciones específicas realizadas por Concepción, desde eventos climáticos locales hasta resultados de elecciones regionales, pasando por nacimientos, fallecimientos y acontecimientos familiares de personas que ella apenas conocía.
Lo que más me inquietaba de las predicciones de concepción era su precisión temporal. No se limitaba a vagas afirmaciones sobre el futuro, sino que proporcionaba fechas exactas, horarios específicos, incluso detalles aparentemente irrelevantes que posteriormente se confirmaban con asombrosa exactitud. Un notario local, don Fernando, comenzó a certificar cada una de sus predicciones antes de que los eventos predichos tuvieran lugar. Su archivo, que tuve la oportunidad de consultar, contenía documentos que desafiaban cualquier explicación basada en casualidad o intuición. Pero lo que verdaderamente me perturbó fue descubrir las similitudes imposibles entre casos de diferentes países. A través de contactos internacionales, logré acceso a investigaciones paralelas desarrolladas en Francia, Italia y Polonia. Los patrones eran idénticos. Mujeres de edades, contextos sociales y culturales completamente diferentes, manifestando exactamente las mismas 4 características, con variaciones mínimas que podrían atribuirse a factores culturales o individuales. Marie, una campesina de la Provenza francesa, presentaba estigmas en las mismas ubicaciones anatómicas que Amparo. Sus heridas aparecían y desaparecían siguiendo patrones temporales casi idénticos. Giovanna, una ama de casa de un pueblo cerca de Roma, emanaba el mismo aroma a rosas con la misma intensidad y duración que habíamos documentado en nuestros casos españoles. Katarsina, una enfermera jubilada de Cracovia, manifestaba luminiscencia ocular con características espectrales prácticamente indistinguibles de las registradas en Valencia. ¿Cómo era posible que mujeres que jamás habían tenido contacto entre sí, separadas por miles de kilómetros y diferencias culturales abismales, desarrollaran manifestaciones tan específicas y similares? Las probabilidades estadísticas de que esto ocurriera por casualidad eran astronómicamente bajas. Y sin embargo, ahí estaban los testimonios, las fotografías, los análisis médicos, todos apuntando hacia una realidad que nuestros marcos explicativos no conseguían abarcar. Pero quizás lo más revelador de toda esta investigación fue descubrir el factor común más importante entre todas estas mujeres. Ninguna de ellas buscaba protagonismo, reconocimiento o beneficio material de sus experiencias. Al contrario, la mayoría vivía estas manifestaciones como una carga, algo que las diferenciaba de manera incómoda de su entorno social. Amparo rechazó sistemáticamente todas las ofertas de entrevistas televisivas o reportajes sensacionalistas. Dolores nunca permitió que se difundieran públicamente las fotografías de su luminiscencia. Concepción negaba rotundamente realizar predicciones por encargo o a cambio de dinero. Esta humildad genuina, esta resistencia al protagonismo, contrastaba dramáticamente con los casos fraudulentos que había investigado en el pasado. Los charlatanes buscan atención, publicidad, beneficio económico. Estas mujeres, en cambio, parecían estar viviendo algo que las superaba, algo que aceptaban con resignación y dignidad, pero que nunca instrumentalizaban en su propio beneficio. Sus vidas seguían siendo sencillas, ordinarias en la superficie, extraordinarias en profundidad, y ahí residía tal vez la clave del misterio. ¿Será que lo extraordinario se manifiesta precisamente a través de lo ordinario, de personas que no buscan ser excepcionales, que no pretenden cambiar el mundo, sino que simplemente se abren a recibir algo que está más allá de su comprensión? Me quedé durante semanas reflexionando sobre esa pregunta. ¿Será que lo extraordinario necesita de lo ordinario para manifestarse? ¿Será que estas mujeres, estas madres, estas hijas, estas abuelas que han cruzado mi camino durante años de investigación representan algo que nuestro método científico convencional simplemente no puede medir, catalogar o explicar? Porque después de todo lo que he visto, después de todos los testimonios recogidos, de todas las entrevistas grabadas, de todos los documentos revisados, me encuentro frente a una realidad incómoda. La ciencia, tal como la conocemos, tal como la hemos estructurado, tiene límites muy claros cuando se trata de fenómenos que trascienden lo puramente material. No es que esté cuestionando la validez del método científico, todo lo contrario, precisamente porque comprendo su valor, porque he trabajado durante años con rigor investigativo, porque he contrastado fuentes y verificado datos, me doy cuenta de que hay territorios de la experiencia humana donde nuestros instrumentos se quedan cortos. ¿Cómo mides con un electroencefalograma la presencia de lo sagrado? ¿Cómo cuantificas con análisis de sangre una experiencia mística?
¿Cómo demuestras con ecuaciones matemáticas que una mujer ha sido tocada por algo que está más allá de nuestra comprensión del tiempo y del espacio? He visto cómo investigadores brillantes, personas con décadas de experiencia en neurología, en psiquiatría, en física cuántica, se quedan sin palabras cuando se enfrentan a estos casos. He estado presente cuando médicos reconocidos admiten, en privado, que han documentado fenómenos que no pueden explicar, que han registrado sanaciones que desafían todo protocolo médico, que han observado manifestaciones físicas que simplemente no encajan en ningún manual de medicina conocido. Pero cuando llega el momento de publicar, cuando llega la hora de presentar estos hallazgos ante la comunidad científica oficial, algo cambia. El silencio se impone, la prudencia profesional toma el control, y estos casos extraordinarios quedan archivados en carpetas que nadie quiere abrir. Estamos quizá ante la evidencia de que la conciencia humana posee dimensiones que aún no comprendemos. Durante mis encuentros con estas mujeres he observado algo que me ha llamado profundamente la atención. Todas ellas, sin excepción, describen momentos de expansión de la conciencia que van mucho más allá de lo que consideramos normal. Hablan de percibir información que no deberían conocer, describen sensaciones de estar conectadas con algo infinitamente más grande que ellas mismas. Relatan experiencias donde el tiempo parece dilatarse, donde el espacio se vuelve relativo, donde las leyes físicas que rigen nuestra realidad cotidiana parecen suspenderse temporalmente. María Elena, aquella mujer de Guadalajara que mencioné antes, me confesó algo que no he olvidado. Cuando esto me sucede, es como si mi mente se expandiera más allá de mi cuerpo. Es como si pudiera ver no solo lo que está aquí y ahora, sino también lo que fue y lo que será. Es como si durante esos momentos yo no fuera solo María Elena, sino parte de algo mucho más vasto. Sus palabras resonaron en mi memoria durante meses, porque describían algo que he escuchado, con variaciones, en boca de docenas de mujeres de diferentes países, diferentes culturas, diferentes niveles educativos. ¿Será posible que estos fenómenos nos estén mostrando capacidades latentes de la conciencia humana que la ciencia materialista simplemente no ha sabido reconocer? Los estudios sobre estados alterados de conciencia, sobre experiencias cercanas a la muerte, sobre fenómenos de percepción extrasensorial, han documentado casos donde individuos acceden a información que trasciende los canales sensoriales normales. Pero estos estudios suelen permanecer en los márgenes de la investigación oficial, catalogados como curiosidades científicas o anomalías estadísticas que no merecen mayor atención. Sin embargo, las implicaciones teológicas de todo esto son igual de profundas y perturbadoras. ¿Estamos realmente ante manifestaciones de lo sagrado, ante intervenciones divinas directas en la realidad material, o estamos observando fenómenos naturales que hemos malinterpretado durante siglos? Esta pregunta me ha acompañado durante noches enteras de reflexión, porque su respuesta determina no sólo cómo entendemos estos casos particulares, sino cómo comprendemos la relación entre lo humano y lo divino, entre la materia ipsilon, el espíritu, entre lo que creemos saber y lo que realmente sabemos. Si aceptamos la posibilidad de que estos fenómenos sean manifestaciones auténticas de lo sagrado, entonces debemos reconsiderar completamente nuestras concepciones sobre cómo opera la divinidad en el mundo. Ya no hablamos de un Dios lejano y abstracto que interviene ocasionalmente en la historia humana a través de grandes profetas o eventos extraordinarios. Hablamos de una presencia divina que se manifiesta constantemente, de manera íntima y personal, a través de personas ordinarias que simplemente se abren a recibirla. Una divinidad que no necesita templos grandiosos ni ceremonias elaboradas, sino que se hace presente en cocinas humildes, en habitaciones sencillas, en momentos de oración silenciosa. Pero si por el contrario estos fenómenos responden a capacidades naturales de la conciencia humana que aún no comprendemos, entonces las implicaciones son igualmente revolucionarias. Significaría que los seres humanos poseemos potencialidades que han sido ignoradas, suprimidas o mal interpretadas por sistemas religiosos y científicos que prefieren mantener a las personas dentro de límites predecibles y controlables. Significaría que lo que llamamos milagros podría ser simplemente el funcionamiento natural de aspectos de la conciencia que hemos olvidado cómo activar y desarrollar. Lo que me resulta especialmente intrigante es el papel que la fe y la creencia parecen desempeñar en la manifestación de estos fenómenos.
He observado que todas estas mujeres comparten algo más allá de las marcas físicas. Poseen una fe profunda, inquebrantable, que no depende de dogmas religiosos específicos, sino de una conexión personal y directa con lo divino. No es la fe ciega del fanático, sino la fe consciente de quien ha experimentado algo que trasciende toda duda racional. Durante mis conversaciones con ellas, he notado que su fe no es algo que han decidido tener, sino algo que ha nacido de sus experiencias extraordinarias. No creen porque alguien les ha dicho que deben creer, sino porque han visto, han sentido, han sido transformadas por algo que no pueden negar. Y aquí surge otra pregunta inquietante. ¿Es la fe un requisito previo para que estos fenómenos se manifiesten, o es la fe una consecuencia natural de haberlos experimentado? He documentado casos donde mujeres que se describían como agnósticas o incluso ateas han comenzado a experimentar estos fenómenos después de momentos de crisis profunda o de apertura existencial. Su fe no precedió a las experiencias, sino que emergió de ellas. Pero también he registrado casos donde mujeres con una fe sólida y cultivada durante años parecen haber creado las condiciones internas necesarias para que estos fenómenos se manifiesten con mayor frecuencia e intensidad. ¿Será que la fe, independientemente de su origen, actúa como una especie de sintonizador que permite a la conciencia acceder a dimensiones de la realidad que normalmente permanecen ocultas? ¿Será que la creencia genuina, no la mera repetición de fórmulas religiosas, sino la apertura auténtica a lo trascendente, modifica de alguna manera la estructura energética del individuo, haciéndolo receptivo a influencias que van más allá del mundo material? Todo esto me lleva a una reflexión aún más profunda sobre mi responsabilidad como investigador, porque después de años documentando estos casos, después de acumular testimonios, fotografías, registros médicos, análisis de expertos, me encuentro frente a una verdad que la sociedad no está preparada para aceptar. Tengo en mis manos evidencia de fenómenos que desafían las bases mismas sobre las que hemos construido nuestra comprensión de la realidad, y debo preguntarme, ¿qué hago con esta información? La tentación fácil sería guardar silencio, archivar todo este material y seguir adelante con investigaciones más convencionales, más aceptables para el establishment académico y científico. Pero ¿no sería esa una traición a todas estas mujeres que han confiado en mí sus experiencias más íntimas y sagradas? ¿No sería una traición a la verdad misma, por incómoda que resulte? Al mismo tiempo, comprendo perfectamente por qué la sociedad reacciona con escepticismo, con rechazo, incluso con hostilidad ante este tipo de revelaciones. Porque aceptar que estos fenómenos son reales implicaría cuestionar todo el edificio conceptual sobre el que hemos construido nuestra civilización moderna. Y sin embargo, después de décadas recorriendo este sendero lleno de testimonios extraordinarios, después de documentar cientos de casos, de entrevistar a médicos perplejos, de analizar fotografías que desafían toda explicación lógica, después de ser testigo directo de fenómenos que no deberían existir según nuestros manuales de ciencia, me encuentro en una posición curiosa. No soy más creyente que cuando empecé, pero tampoco soy más escéptico. He aprendido algo mucho más valioso. He aprendido a sostener la incertidumbre sin que me incomode. He aprendido que la duda inteligente no es enemiga de la fe, sino su mejor aliada, y que el verdadero escepticismo no consiste en negar todo lo que no encaja en nuestros esquemas, sino en mantener la mente suficientemente abierta para examinar la evidencia sin prejuicios. Porque esa es la gran paradoja que he descubierto en estos años de investigación. Los dogmáticos de la ciencia, aquellos que rechazan a priori cualquier testimonio que desafíe sus paradigmas, no son tan diferentes de los dogmáticos de la religión, que aceptan, sin cuestionar, todo lo que coincida con sus creencias. Ambos grupos han perdido algo esencial. Han perdido la capacidad de asombro, han perdido la humildad intelectual necesaria para reconocer que, quizá, nuestro conocimiento del universo es mucho más limitado de lo que nos gusta admitir. Las 4 marcas que hemos explorado juntos, esas señales físicas y espirituales que parecen manifestarse en mujeres de distintas épocas, culturas y condiciones sociales, no son pruebas definitivas de nada, no demuestran la existencia de Dios, ni tampoco la validan, pero constituyen un patrón, una constante que se repite con una frecuencia que resulta estadísticamente imposible de explicar por simple casualidad.
Y cuando algo se repite con esa consistencia, cuando cientos de testimonios independientes coinciden en detalles que las propias testigos desconocían que compartían con otras mujeres, entonces estamos obligados, intelectualmente obligados, a prestar atención. La marca física más evidente, esas lesiones que aparecen y desaparecen sin seguir ninguna lógica médica conocida, documentadas por profesionales de la salud que jamás esperaron enfrentarse a algo así en sus consultas, la alteración de la percepción temporal, esa capacidad para acceder a información del pasado o del futuro, que luego se confirma con una precisión que hiela la sangre, los fenómenos electromagnéticos, la interferencia con dispositivos electrónicos que se produce en presencia de estas mujeres, registrada una y otra vez por investigadores que llegaron a estos casos con todo el escepticismo del mundo. Y finalmente, esa transformación profunda de la personalidad, ese cambio radical en la forma de percibir la realidad que experimentan todas ellas, sin excepción, después de sus encuentros con lo que interpretan como una presencia divina. ¿Son todas estas mujeres víctimas de una misma ilusión? ¿Comparten acaso algún tipo de predisposición psicológica que las hace susceptibles a experiencias similares? Es posible. La mente humana es capaz de producir realidades extraordinariamente vívidas, de crear experiencias que para quien las vive resultan absolutamente reales y convincentes. Pero si aceptamos esa explicación, entonces también tendríamos que explicar por qué estas supuestas ilusiones van acompañadas de fenómenos físicos medibles, de cambios en el entorno que pueden ser documentados con instrumentos, de transformaciones en la personalidad que perduran durante décadas. Y aquí es donde me gustaría invitarte a hacer un ejercicio de honestidad intelectual. Te pido que por un momento dejes a un lado tus convicciones, tanto si eres creyente como si eres ateo, tanto si eres científico como si eres místico. Te pido que consideres la posibilidad de que nuestro conocimiento del universo, de la conciencia humana, de la relación entre mente y materia, sea mucho más primitivo de lo que creemos. Te pido que consideres la posibilidad de que existan dimensiones de la realidad que nuestros instrumentos actuales no pueden detectar, frecuencias de existencia que nuestros sentidos no pueden percibir. No te pido que creas ciegamente, te pido exactamente lo contrario. Te pido que mantengas esa actitud científica auténtica que consiste en observar primero, teorizar después. Te pido que no descartes testimonios extraordinarios simplemente porque no encajan en tu visión del mundo, del mismo modo que no deberías aceptarlos simplemente porque coinciden con tus creencias. Durante estos años de investigación he aprendido algo que me ha sorprendido profundamente. Las mujeres que he entrevistado, aquellas que afirman haber sido ungidas por una presencia divina, no buscan convencer a nadie. No predican, no evangelizan, no fundan sectas ni escriben libros de autoayuda. Simplemente viven con la certeza silenciosa de haber sido tocadas por algo que trasciende la comprensión humana. Y esa actitud, esa serenidad ante el misterio, me resulta mucho más convincente que cualquier argumento teológico o cualquier demostración pseudocientífica, porque quizá esa sea la verdadera enseñanza que podemos extraer de estos testimonios. No se trata de demostrar nada ni de convencer a nadie, se trata de reconocer que habitamos un universo mucho más misterioso y complejo de lo que nuestros mapas conceptuales sugieren. Se trata de aceptar que entre lo que sabemos con certeza y lo que ignoramos por completo existe un territorio vasto, inexplorado, donde pueden suceder cosas que desafían nuestras categorías habituales de comprensión. Y si estas mujeres han sido realmente ungidas por una inteligencia superior, si realmente han sido elegidas para ser portadoras de un mensaje o de una presencia que trasciende lo puramente humano, entonces su testimonio constituye una invitación a expandir nuestra percepción de lo posible, una invitación a considerar que quizá la realidad es mucho más rica, mucho más misteriosa, mucho más sagrada de lo que nos atrevemos a imaginar. Al final de este largo recorrido, después de haber escuchado tantas voces, después de haber documentado tantos casos extraordinarios, me quedo con una certeza extraña. No sé si Dios existe. No sé si estas mujeres han sido realmente ungidas por una presencia divina, pero sí sé que algo sucede, algo que no podemos explicar con nuestras herramientas actuales, algo que desafía nuestros paradigmas científicos, algo que trasciende las fronteras entre lo físico y lo espiritual.
Y quizá, después de todo, eso sea suficiente. Quizá la verdadera sabiduría consista en aprender a convivir con el misterio sin necesidad de resolverlo. Quizá el mayor acto de fe no sea creer ciegamente, sino mantener la mente abierta ante lo inexplicable. Quizá la verdadera ciencia no consista en negar todo lo que no podemos medir, sino en reconocer humildemente los límites de nuestro conocimiento. Porque al final, después de todo lo que hemos explorado juntos, permanece la pregunta esencial. Una pregunta que cada uno de ustedes tendrá que responder por sí mismo. ¿Estás dispuesto a considerar que quizá, solo quizá, el universo guarda secretos que trascienden nuestra comprensión actual? ¿Estás dispuesto a sostener esa incertidumbre creativa que nos permite seguir explorando, seguir preguntando, seguir asombrándonos ante el misterio infinito de la existencia?